أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Las gentes de Moisés en su ausencia hicieron de sus aderezos un becerro, un cuerpo que producía un sonido de mugido. ¿Acaso no veían que no les hablaba ni los guiaba por ningún camino? Lo utilizaron para adorarlo y fueron transgresores. Pues estamos continuando con la historia del pueblo de Moisés, los israelitas en su tiempo. Y aquí Allah está hablando acerca de cuando después de mostrarles todos los signos, Allah les salvó de las injusticias de Faraón y partió lo que es el mar o cruzaron el mar. Esto también fue un milagro. Y se menciona que cuando ya estaban en el camino, Moisés recibió un mandamiento que debe de ir al monte para adorar a Allah. Y Allah, durante de su ausencia, aumentó el número de días. Pues Allah reveló a Moisés que en vez de esta cantidad de días, tú debes de pasar aún más días en este recluso. Y Moisés cumplió con el deseo de Allah, pero mientras en su ausencia se dice que el pueblo de Moisés se desesperó de su vida o de su llegada, y mientras en este estado de miedo o lo que sea, tomaron el becerro o hicieron un becerro y empezaron a adorarlo. Pues Allah aquí, este versículo es importante por varias razones, nos da varias enseñanzas. Y los Khulafa del Mesías prometido alayhi salatu wassalam han escrito acerca de eso. Pues normalmente siempre lo que hacemos aquí es el comentario, lo que yo presento es de los libros del comentario de los Khulafa del Mesías prometido alayhi salatu wassalam, de la comunidad de sus sucesores. Y allá encontramos mucha sabiduría. Por ejemplo, hay un concepto aquí. Allah da un argumento en contra de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? ¿Acaso no veían que no les hablaba ni los guiaba por ningún camino? Y este es un argumento en contra de las imágenes y los ídolos. Allah dice que mira, este ídolo no habla con ustedes, como Allah está hablando con Moisés. Esto es una clara diferencia entre la idolatría y la creencia en la unicidad de Dios. Allah dice que es su característica o su atributo hablar. La revelación divina sigue siendo vigente en el Islam, pues es un atributo divino que Allah habla. En el Islam, en otras ramas, hay una idea muy popular que Allah ya no habla, ya no hay revelación divina. Allah ya no habla verbalmente con las personas a través de los ángeles. Pero este concepto es erróneo, porque Allah aquí está diciendo, ¿acaso no veían que no les hablaba? Que son los ídolos que no hablan con su gente, y Allah no es un ídolo. Pues los que dicen que Allah ya no puede hablar, no han estudiado mínimo este versículo del Corán, ni los guiaba por ningún camino. Pues Allah dice que vamos a dejar este argumento a un lado por un momento. También cuando vemos el otro lado, que ni ellos pueden guiar a ustedes en ningún camino, pues dejamos lo que es la revelación, ni por intimación, ni por inspiración, ni por mostrar, ni por nada. Ellos pueden guiarte, ni en otra forma. Pues Allah dice que esto nos muestra que los ídolos, y en este caso este becerro, no es Dios. Es un ídolo, una imagen que no es vivo, que no puede hablar, que no puede guiarnos. No es Dios.
Allah dice aquí. Otro punto interesante, el primer califa mencionó que los israelitas habían hecho el becerro siguiendo el ejemplo de los egipcios. Los egipcios bajo el faraón fueron adoradores de la vaca y el becerro tenía un estatus muy alto entre ellos. Pues el primer califa mencionó algo interesante, que mira, los israelitas fueron perseguidos fuertemente por ese pueblo y a pesar de eso todavía estaban siguiendo sus conceptos y su idolatría. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Un pueblo perseguido debe de rechazar todo lo que sus agresores están haciendo, están creyendo, ¿no? Deben de tomar otro camino. Pero Allah dice que así es, o el primer califa dijo que así es la influencia de las personas sobre nosotros. A pesar de entender que ellos actuaban en una manera muy injusta con nosotros, no estaban preparados a rechazar completamente sus enseñanzas ni su forma de adorar. Y esto es el efecto de la cultura sobre una persona. Pues no solo es un problema para nosotros a veces, sino que hasta para los israelitas. Allah está diciendo que ellos también, algunos de ellos, fueron influenciados por el método de adoración de los egipcios. Lo utilizaron para adorarlo y fueron transgresores. Pues fueron transgresores. Allah dice que la idolatría es la transgresión más grande ante Allah. Entre todos los demás vicios, la idolatría es el más grande. Pues hay que entender y aceptar lo que es la unicidad de Dios y rechazar todos los conceptos de la idolatría. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Mas cuando fueron castigados con el remordimiento y vieron que en efecto se habían extraviado, dijeron: si nuestro Señor no se apiada de nosotros y no nos perdona, estaremos ciertamente entre los perdedores. Es aquí Allah está mencionando que no todos ellos se volvieron en idólatras. A veces en la Biblia se da el concepto de que todos ellos se volvieron tal vez en los idólatras, o hasta involucra a Aarón, el profeta Aarón, en su idolatría, que es completamente falso, lo que el Corán va a mostrar más adelante. Sin embargo, Allah aquí está explicando que había un grupo de personas que habían tomado el becerro para adoración, pero no todos. Se dice, fueron castigados con el remordimiento, cuando los dotados de conocimiento se dieron cuenta de que el pueblo ha caído otra vez en eso, sentían la vergüenza y vieron que en efecto se habían extraviado, es decir, habían extraviado como un grupo, como un país, como un pueblo. No todos ellos, pero como un pueblo habían extraviado. Dijeron: si nuestro Señor, otra vez nuestro Señor, es decir, como un pueblo, no se apiada de nosotros y no nos perdona, estaremos ciertamente entre los perdedores. Pues este grupo de personas que tenían conocimiento y fueron monoteístas, sabían que cuando un pueblo cae en la idolatría, después de ese momento el camino es de perder todo, ¿no? La espiritualidad, las enseñanzas correctas, hasta la lógica, ¿no? Se mata en las personas que son idólatras. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ
وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Y cuando Moisés volvió a su pueblo, indignado y entristecido, dijo: es abominable lo que hicisteis en mi lugar y en mi ausencia. Os apresurasteis a buscar un camino para vosotros sin esperar la orden de vuestro Señor. Entonces arrojó las tablas y asió la cabeza de su hermano, atrayéndolo hacia sí. Él, es decir, el profeta Aarón, dijo: hijo de mi madre, el pueblo en verdad me consideró débil y estuvieron a punto de matarme. No hagas pues que los enemigos se alegren de mi desgracia, ni me coloques entre los injustos. Pues aquí Allah explica, Moisés regresó a su pueblo, vio su pueblo en su estado otra vez de la idolatría, indignado y entristecido. Y lo que dijo es abominable lo que hiciste en mi lugar y en mi ausencia. Es decir, ustedes fueron mis sucesores atrás de mí, ¿no? Cuando yo no estaba, el pueblo estaba allá, y eso es lo que ustedes han hecho en mi ausencia. Pues os apresurasteis a buscar un camino para vosotros sin esperar la orden de vuestro Señor. Pues aquí también otra enseñanza para nosotros. No debemos de hacer algo donde no tenemos el mandamiento de Allah. Pues cuando tenemos un mandamiento de Allah, bueno, debemos de seguirlo. Pero en este caso, Moisés estaba diciendo que no es que ustedes recibieron algún mandamiento en mi ausencia y por lo tanto dejaron mi camino. Pues ustedes lo hicieron solo por sus deseos básicos o fue un error de su parte. Entonces arrojó las tablas. Es decir, wa'alqal alwaha, arrojó, tal vez es una palabra demasiado fuerte. La traducción correcta es puso las tablas sobre el suelo, digamos, ¿no? Esto es una traducción más adecuada. La Biblia dice que se arrojó, tiró las tablas y se rompieron, ¿no? Y se tenía que hacerlos de nuevo. Pero el Corán dice que esto no es lo que ocurrió. Se puso las tablas sobre el suelo y esto es más según la dignidad de un profeta. Y asió la cabeza de su hermano atrayéndolo hacia sí. Es decir, que la situación fue tan terrible que Hazrat Musa alayhi salatu wassalam, en este estado de enojo, trató a su propio hermano en esta manera, su representante atrás de él. Aarón dijo: hijo de mi madre, es decir, un título de cariño, ¿no? Hacer una referencia hacia la madre es para tratar de calmar a él, ¿no? Y enfatizar la relación, lo que los dos tenían. El pueblo en verdad me consideró débil y estuvieron a punto de matarme. Pues aquí Aarón está explicando la situación. Pues no es que él quería dejar el pueblo hacerlo, sino que dijo que no tenía otra opción. Primero me consideraron débil, que yo no puedo hacer nada por mi propia autoridad, y estuvieron a punto de matarme también. Fue algo para salvar mi vida, que no podía hacer más. Pues esto fue su excusa. No hagas pues que los enemigos se alegren de mi desgracia. Es decir, que si me vas a tratar así, aún más mis enemigos van a considerar que yo soy el culpable, ¿no? En esta situación. Ni me coloques entre los injustos, pues yo no soy entre los injustos, ni entre las personas que no trataban de parar este acto del pueblo. Qala Rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Moisés dijo: Señor mío, perdónanos a mí y a mi hermano y admítenos en tu misericordia, ya que tú eres el más misericordioso de cuantos muestran misericordia. Pues después de eso, Moisés aceptó todo lo que el profeta Aarón estaba diciendo, y después de eso, en vez de continuar con la interrogación, se volvió
a la adoración de Allah. Y esto es una característica de los profetas que siempre están involucrados en la adoración y el recordatorio de Allah y en las plegarias. Pues Moisés estaba enfrentando un problema enorme en su pueblo. Ellos habían caído otra vez en la idolatría. Y después de preguntar a Aarón, se volvió a Allah orando, pues diciendo: Señor mío, perdónanos. Primero es eso, que hemos cometido una falta enorme, ¿no? Frente a su presencia. A mí y a mi hermano. Pues así Moisés incluyó a Aarón en su plegaria. Aceptó que Aarón no fue el culpable en esta situación, sin embargo, no tenía la misma capacidad del profeta Moisés. Pues en la presencia de Moisés nadie tenía el ganas, ni podían realmente hacer la idolatría, pero en su ausencia, obviamente, los elementos que ya tenían esta inclinación empezaron a actuar según su inclinación. Y admítenos en tu misericordia, ya que tú eres el más misericordioso de cuantos muestran misericordia. Pues esto es una manera de orar, que debemos de recordar los atributos de Dios y misericordia y alabarle a Él más allá de todos los demás de sus criaturas. Pues tú eres el misericordioso, el más misericordioso de cuantos muestran misericordia. Pues qué bonito esa manera de orar. Pues también para nosotros, cuando nos enfrentamos problemas, debemos de seguir el ejemplo de Hazrat Musa alayhi salatu wassalam y hacer las plegarias como parte de nuestra vida. A veces las personas desesperan, empiezan a llamar muchas personas o empiezan a pensar y caen en la depresión o lo que sea. Pues primero debemos de aprovechar de este método, lo que Allah nos ha enseñado. Pues debemos de preguntarnos cuando nos enfrentamos problemas en la casa, en el negocio, en otros lados, si la primera cosa lo que hacemos es la oración, como el profeta Moisés, o si dependemos sobre otras cosas. Pues debemos de siempre hacer la oración, la primera cosa, lo que hacemos en las situaciones difíciles.